En esta lección, analizaremos la evaluación de dos integrales indefinidas mediante el método de sustitución u. Analizando la primera integral, podemos dejar que u sea igual a sin 8x o u igual coseno 8x. Si dejamos que u iguale la función sin, la u diferencial va a involucrar la función coseno, y dado que la función coseno está en la posición del exponente, eso no va a funcionar. De hecho, vamos a igualar el exponente de 8 coseno x porque vamos a aplicar la fórmula de la integración para la integral de a la u du. Así que si dejamos que u sea igual al coseno 8x, la u diferencial es igual a la derivada del coseno 8x por dx. Que es igual a negativo pecado 8 veces 8, u menos 8 pecado 8x dx. Aviso para diferenciar el coseno 8x. Tuvimos que aplicar la regla de la cadena. Y comparemos que tenemos que ir a la integral. Si u es igual al coseno 8x, ahora tenemos e del poder de u. Y esos quedaron con 2 sin 8x dx, y tenemos du igual a menos 8 sin 8x dx. Así que podemos dividir ambos lados por menos 4 para que el lado derecho sea exactamente 2 sin 8x dx, o reconciliarse por el pecado 8x dx. Voy a ir y resuelve el pecado 8x dx porque no siempre es fácil determinar por qué multiplicar o dividir para obtener una combinación perfecta con la integral. Así que voy a ir y divide ambos lados por menos 8. Simplificando, tenemos, 1 8 du es igual a seno 8x dx. Sin 8x dx. Lo que significa que ahora podemos sustituir menos 1 8 du por sin 8x dx. Así que vamos a escribir integral en términos de u, primero vamos a descomponer los dos, que nos da 2 veces la integral y, de nuevo, el pecado 8x dx es igual a menos 1 8 du, sigamos adelante y calculemos el menos 1 8, y luego tenemos du. Y luego tenemos e a la potencia de u ya que u es igual al coseno 8x. 2 veces menos 1 8 es menos 1 4. Y la integral de la u du es igual a e de la u más c, así que tenemos menos 1 4 e de la u más c. Ahora necesitamos escribir esto de vuelta en términos de x, donde u es igual al coseno 8x. La antiderivada final es menos 1 4. El poder del coseno 8x más c, y a menudo identificamos el resultado de una integral indefinida o la antiderivada que usa f grande de x, donde aquí f grande de x, de nuevo, es igual a menos 1 4. Veces e del poder de coseno 8x más c, donde esta es la familia de funciones cuya derivada es igual a la función integrandada. Y decimos familia de funciones porque recuerden que c sea cualquier constante. Ahora, viendo nuestro segundo ejemplo, podemos elegir dejando que u sea igual al coseno x o u igual a 3 más 2 tangentes x. Bueno, si u es igual al coseno x, entonces su diferencial es igual al pecado negativo x veces de x. Y no tenemos pecado funcionar como parte de la integral. Y si te dejamos igual tangente x 3 más 2, u diferencial es igual a 2 secantes al cuadrado x de x. Y no tenemos secante al cuadrado, pero recuerda, 4 dividido por coseno x al cuadrado es igual a 4x al cuadrado secante porque 1 dividido por coseno x es igual a x secante. Así que reescribamos la integral dada como la integral de 4x al cuadrado secante. Todos divididos por, vamos a escribir la raíz cuadrada usando un exponente racional de 1 o 2, lo que significa que puedes escribir esto dividido por la cantidad tangente x 3 más 2. Aumentar la potencia de 1 2 y aún tenemos dx. Así que de nuevo, ahora vamos a igual a 3 más 2 tangente x. Y por lo tanto diferencial u es igual a la derivada de 3 más 2 tangentes x por dx, lo que nos da 2 secantes al cuadrado x de x. Y ahora vamos a compararnos debido a la integral dada. Si u es igual a 3 más 2 tangentes x, el denominador ahora es u a la potencia de 1 o 2, y nos queda 4 secantes al cuadrado de x. Aquí tenemos una opción, podemos multiplicar ambos lados por 2. Así que el lado derecho es exactamente 4 secantes al cuadrado x de x o podemos resolver para secante al cuadrado x de x. Voy a seguir adelante y resolver secante al cuadrado x de x porque no siempre es fácil de determinar qué divide un multiplicador para obtener una coincidencia exacta para la integral dada.
Al dividir ambos lados por 2, ahora sabemos que 1 2 du es igual a secante al cuadrado x de x, lo que significa sustituir 1 2 au por secante al cuadrado x de x y podemos descontar los 4 factores. Así que primero calculemos los 4 que nos dan 4 veces la integral, y luego nuevamente, secante al cuadrado x de x es igual a 1 2 du, descontaremos el 1 2 y luego tenemos du, y nos tenemos al poder de 1 2 en el denominador y, por lo tanto, la función integrando es 1 dividido por u hasta la potencia de 1 2. 4 veces 1 2 es 2 veces integral de. Para aplicar la regla de poder de integración, escribamos 1 dividido por u a la potencia de 1 2 como u a la potencia de menos 1 2 du. Y ahora nos integramos con respecto a ti dándonos 2 veces u al poder de menos 1 2. Más 1 es positivo 1 2 dividido entre 1 2 positivo más c. Simplifiquemos, dividir por 1 2 equivale a multiplicar por el recíproco de 2 1 que nos da 2 veces 2 1 o solo 2 veces u a la potencia de 1 2 positivo más c. Simplificar y escribir. De vuelta en términos de x, tenemos 4 veces la potencia de 1 2 es realmente 3 más 2 tangente x a la potencia de 1 2 y luego más c. Si queremos empezar a reescribir esto es 4 veces la raíz cuadrada de la cantidad 3 más 2 tangentes x más c. Y de nuevo, escribamos esto como f de x grande. F grande de x es igual a 4 veces la raíz cuadrada del dilema 3 más 2 tangentes x más c de nuevo. Esta es la familia de funciones cuya derivada es igual a la función de integrando dada. Espero que esto te haya resultado útil.